En un restaurante sencillo, un hombre sin dinero recibe un gesto inesperado de bondad. Lo que parecía solo un acto generoso, pronto se convierte en algo mucho mayor. Entre desafíos, secretos y giros inesperados, dos vidas se entrelazan de manera sorprendente. Al final, una decisión lo cambiará todo para siempre. Antes de descubrir esta emocionante historia de superación y amor verdadero, no olvides dar me gusta y compartir. La noche estaba particularmente fría y húmeda en Ciudad de México cuando Alejandro Vargas salió del imponente edificio que albergaba la sede de su empresa de tecnología. A los 38 años, él era el rostro detrás de TecMéxico, una de las mayores compañías del sector en el país. Vistiendo un traje impecable y cargando un maletín de cuero italiano, Alejandro se despidió del guardia de seguridad y caminó hacia su lujoso automóvil estacionado en el lugar reservado. Mientras conducía por las calles concurridas del centro, su mente aún estaba en las negociaciones de la reunión que acababa de terminar. Un contrato millonario estaba a punto de cerrarse, y Alejandro no podía contener la satisfacción de ver sus años de arduo trabajo rindiendo frutos tan expresivos. Distraído con sus pensamientos, apenas notó cuando entró en una calle mal iluminada, conocida por ser una zona menos segura de la ciudad. De repente, su coche fue rodeado por 3 hombres en motocicletas. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos rompió el vidrio del lado del conductor con la culata de una pistola. Alejandro, aturdido, fue arrancado del vehículo y arrojado al suelo. En cuestión de minutos, los asaltantes se llevaron su automóvil, celular, cartera e incluso sus zapatos italianos hechos a medida. Dejado solo en la calle oscura, Alejandro se encontró en una situación que jamás había imaginado. El empresario exitoso, acostumbrado a la comodidad y el lujo, ahora estaba descalzo, sin dinero y sin medios de comunicación. La llovizna que comenzaba a caer parecía burlarse de su desgracia. Por un momento se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sus pies descalzos sentían el frío del asfalto mojado, y su traje caro, ahora sucio y roto, no ofrecía protección contra el viento gélido que soplaba. Alejandro miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de ayuda o un rostro familiar, pero la calle estaba desierta. Comenzó a caminar sin rumbo, tratando de orientarse en aquella parte de la ciudad que nunca había frecuentado. Cada paso era un recordatorio doloroso de su vulnerabilidad. Las luces de los postes proyectaban sombras inquietantes, y el sonido distante de sirenas lo hacía encogerse, temiendo que los asaltantes pudieran volver. Después de lo que parecieron horas de caminata, Alejandro divisó una luz acogedora que venía de un pequeño establecimiento en la esquina. Era un restaurante modesto, de esos que permanecen abiertos hasta tarde para atender a trabajadores nocturnos y bohemios. Sin otra opción, se acercó, vacilante. Por la ventana empañada, vio algunas mesas ocupadas por personas que parecían ajenas al mundo exterior. El aroma de comida casera escapaba por la puerta entreabierta, haciendo que su estómago rugiera, recordándole que no comía desde el almuerzo. Reuniendo valor, Alejandro empujó la puerta y entró. La campanilla sobre la entrada anunció su llegada, y todas las miradas se volvieron hacia él. Debió haber sido toda una visión. Un hombre de traje rasgado, descalzo y empapado, parado en la entrada de un sencillo restaurante de barrio. Fue entonces cuando ella apareció. Saliendo de detrás del mostrador, una joven de no más de 25 años se acercó a él. Sus ojos castaños transmitían una mezcla de preocupación y curiosidad. «Dios mío, ¿qué le pasó a usted?», preguntó ella, su voz suave contrastando con el murmullo del restaurante. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicar que él, uno de los hombres más ricos e influyentes del país, estaba allí en esa situación deplorable? La joven, percibiendo su incomodidad, gentilmente lo condujo hasta una mesa en el rincón. «Venga, siéntese aquí. Traeré una toalla para que se seque y algo caliente para beber». Antes de que Alejandro pudiera protestar,
ella ya había desaparecido en la cocina. Minutos después, volvió con una toalla limpia, aunque un poco gastada, y una taza humeante de café. «Gracias», murmuró Alejandro, envolviendo sus manos en la taza caliente, sintiendo el calor extenderse por sus dedos helados. «Yo fui asaltado. Se llevaron todo». La joven, cuya placa identificaba como Lucía, asintió comprensivamente. «Lamento escuchar eso. Desafortunadamente, no es algo inusual por aquí. ¿Está herido? ¿Necesita que llame a alguien?» Alejandro negó con la cabeza. «No, estoy bien, solo un poco, perdido». Miró su ropa arruinada y pies descalzos, sintiendo una ola de vergüenza. «No tengo cómo pagar por esto ahora, pero prometo que volveré para saldar la cuenta». Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que esté seguro y entre en calor. Le traeré un plato de comida y podemos pensar en el resto después». Antes de que Alejandro pudiera protestar nuevamente, ella ya estaba de vuelta en la cocina. Él se quedó allí, sentado en aquella silla de plástico, observando el movimiento del restaurante. Vio trabajadores con uniformes sucios, probablemente regresando de turnos nocturnos, parejas de ancianos compartiendo comidas tardías y jóvenes risueños que parecían haber salido de alguna fiesta. Lucía regresó con un plato humeante de arroz, frijoles, bistec y ensalada. El lintus aroma hizo que el estómago de Alejandro rugiera nuevamente. «Aquí tiene», dijo ella colocando el plato frente a él. «Coma mientras está caliente». Alejandro miró el plato, luego a Lucía, y sintió algo extraño en el pecho. ¿Gratitud? ¿Humildad? No estaba seguro. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó, su voz casi un susurro. Lucía se encogió de hombros, su sonrisa nunca vacilando. «Porque a veces un poco de bondad es todo lo que necesitamos, ¿no es así? Coma, le hará bien». Mientras Alejandro comenzaba a comer, sintiendo el calor de la comida extenderse por su cuerpo, no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en cuestión de horas. Allí, en aquel pequeño restaurante de esquina, siendo cuidado por una extraña que no pedía nada a cambio, se sintió más humano que en años. La noche avanzaba y los otros clientes empezaron a irse. Alejandro permaneció en su mesa, observando a Lucía limpiar las otras mesas y organizar el salón. Ella ocasionalmente lanzaba miradas en su dirección, como para asegurarse de que estuviera bien. Cuando el último cliente salió, Lucía se acercó nuevamente a Alejandro. «Estamos cerrando ahora», dijo suavemente. «¿Tiene a dónde ir?» Alejandro dudó. La verdad era que no quería volver a su lujoso apartamento. No todavía. Había algo en este lugar, en esta experiencia, que lo intrigaba profundamente. «En realidad», comenzó, «vivo un poco lejos de aquí. Sería posible si podría volver mañana para pagar la cuenta y, bueno, para agradecer apropiadamente». Lucía estudió su rostro por un momento antes de asentir. «Claro, estaremos abiertos. Ahora déjeme ver si puedo encontrar un par de sandalias para usted. No puede salir por ahí descalzo». Mientras ella desaparecía en la parte trasera del restaurante, Alejandro se levantó, sintiéndose extrañamente revitalizado. Cuando Lucía regresó con un par de sandalias viejas pero limpias, él las aceptó con una sonrisa genuina. «Muchas gracias, Lucía. Por todo. Volveré mañana. Lo prometo». Ella asintió, abriendo la puerta para él. «Tenga cuidado en el camino. De regreso, señor». «Alejandro», respondió él dándose cuenta de que no se había presentado. «Mi nombre es Alejandro». «Buenas noches, Alejandro», dijo Lucía, su sonrisa iluminando la noche. «Espero verlo mañana». Mientras Alejandro caminaba por la calle, ahora calzado y con el estómago lleno, se sentía diferente. La ciudad parecía diferente, y de alguna manera sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, al despertar en su lujoso ático, Alejandro se encontró pensando en el pequeño restaurante y en la camarera de sonrisa amable. Podría fácilmente enviar un cheque generoso para pagar por la comida y las sandalias, pero algo dentro de él lo impulsaba a regresar personalmente.
Vistiéndose de manera sencilla, con jeans y una camiseta, Alejandro tomó un taxi hasta el barrio donde había sido asaltado. Al entrar en el restaurante, fue recibido por el mismo tintineo de campana de la noche anterior. Lucía estaba allí, sirviendo café a una pareja de ancianos. Cuando sus ojos se encontraron, su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento. «Alejandro, volviste». Él asintió sintiéndose extrañamente nervioso. «Prometí que volvería, ¿no? Vine a pagar mi deuda y agradecerte nuevamente por tu amabilidad». Lucía lo condujo hasta una mesa, la misma de la noche anterior. «No, necesitas agradecer, me alegra que estés bien. ¿Quieres un café?». Alejandro aceptó, y mientras Lucía iba a buscar su bebida, él observó el ambiente con nuevos ojos. Durante el día, el restaurante tenía una atmósfera acogedora, con luz natural entrando por las ventanas y el olor a pan fresco en el aire. Cuando ella regresó con el café, Alejandro no pudo contener su curiosidad. «Lucía, ¿por qué ayudaste a un extraño de esa manera anoche?». Ella se sentó frente a él, sus ojos castaños encontrándose con los suyos. «Sabes, Alejandro, en este barrio uno aprende que todos necesitan ayuda a veces. Ayer eras tú, mañana podría ser yo. Así es como sobrevivimos». Sus palabras lo impactaron profundamente. En su mundo de negocios de alto nivel, rara vez veía ese tipo de solidaridad desinteresada. «¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo?», preguntó genuinamente interesado. Lucía sonrió, un toque de orgullo en su voz. «Hace 5 años. Comencé como camarera de medio tiempo mientras terminaba la preparatoria. Ahora soy gerente del turno de noche». Alejandro quedó impresionado con su dedicación. «¿Y te gusta el trabajo?». «Tiene sus altibajos», respondió honestamente. «Pero me gusta cuidar de las personas, hacerlas sentir bienvenidas, y el salario me ayuda a cuidar de mi hija y de mi madre». La mención de una hija tomó a Alejandro por sorpresa. Lucía parecía tan joven. Como si leyera sus pensamientos, ella continuó. «Sofía tiene 4 años. No fue planeado, ¿sabes? Pero es la luz de mi vida». Alejandro sintió una ola de admiración por esta joven mujer que enfrentaba tantos desafíos con gracia y fortaleza. ¿Y el padre de ella?, se encontró preguntando, arrepintiéndose inmediatamente de la intromisión. Lucía se encogió de hombros, un destello de tristeza cruzando su rostro. «No está en el panorama, pero está bien, nos las arreglamos». En ese momento, Alejandro tomó una decisión. No revelaría quién era realmente, al menos no todavía. Había algo en esta experiencia, en esta conexión genuina, que no quería perder. «Escucha, Lucía», comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Realmente me gustaría devolver tu amabilidad de alguna forma. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Tal vez cuidar de tu hija algún día para que tengas tiempo libre». Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Es muy amable de tu parte, Alejandro, pero apenas nos conocemos. Además, estoy segura de que tienes tu propia vida, tus propios problemas que resolver». Alejandro asintió, entendiendo su vacilación. «Tienes razón, disculpa si sonó inapropiado. Pero lo que hiciste por mí ayer, bueno, me hizo querer devolver el favor de alguna manera». Lucía sonrió conmovida por su sinceridad. «Mira, ¿qué tal si empezamos así? Puedes volver a comer aquí de vez en cuando. Siempre es bueno tener clientes regulares». Alejandro le devolvió la sonrisa, sintiendo una extraña emoción ante la idea de convertirse en un regular en este pequeño restaurante de barrio. «Eso suena genial. ¿Puedo venir mañana para cenar?». «Claro», respondió Lucía, levantándose al ver nuevos clientes entrando. «Estaré aquí». Mientras ella se alejaba para atender a los recién llegados, Alejandro permaneció allí, sosteniendo su taza de café, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Sabía que estaba al borde de algo nuevo, algo que podría cambiar su vida para siempre. Lo que comenzó como una noche desastrosa se había transformado en una oportunidad inesperada. Alejandro, el poderoso CEO, estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento, guiado por la bondad de una joven madre soltera
que apenas podía imaginar el impacto que tendría en su vida. Mientras dejaba el restaurante, prometiéndose a sí mismo regresar al día siguiente, Alejandro no podía dejar de sonreír. La vida, se dio cuenta, tenía una manera divertida de sorprendernos cuando menos lo esperábamos, y él apenas podía esperar para ver qué le reservaba el destino en este nuevo capítulo de su vida. En los días que siguieron, Alejandro se encontró inexplicablemente atraído de regreso al pequeño restaurante de barrio. Cada visita era una escapada de su mundo de lujo y responsabilidades corporativas, una inmersión en una realidad que apenas conocía, pero que lo fascinaba cada vez más. Aquella tarde de miércoles, Alejandro salió temprano de la oficina, ignorando las miradas curiosas de su secretaria. Al verlo cambiar el traje por ropa más casual, tomó un taxi, dándole al conductor la dirección ya familiar del restaurante. Al entrar, el aroma de especias caseras lo envolvió, trayendo una sensación de comodidad que no sabía que anhelaba. Lucía estaba allí, como siempre, su rostro iluminándose con una sonrisa al verlo. «Buenas tardes, Alejandro. ¿Mesa de siempre?», preguntó, ya moviéndose hacia el rincón que él había reclamado como suyo en los últimos días. «Hola, Lucía», respondió, sintiendo un calor inexplicable al oír su nombre en los labios de ella. «Sí, por favor». Mientras se acomodaba, Alejandro observó el movimiento del restaurante. Era un horario tranquilo, entre el almuerzo y la cena, con solo algunos clientes dispersos por el salón. Lucía volvió con un menú, pero él ya sabía lo que quería. «El plato del día, por favor, y un café». Lucía asintió anotando el pedido. «Enseguida». Y Alejandro dudó por un momento. «Si no es molestia, me gustaría hablar contigo sobre algo cuando tengas tiempo». La seriedad en su voz lo tomó por sorpresa. «Claro, Lucía. ¿Pasó algo?». Ella negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Nada grave, no. Te preocupes. Bueno, hablamos después, ¿de acuerdo?». Alejandro asintió intrigado y ligeramente preocupado. Mientras Lucía se alejaba para atender a otros clientes, se encontró observándola más atentamente. Había una tensión en sus hombros que no había notado antes, y ocasionalmente lanzaba miradas ansiosas al reloj en la pared. Cuando regresó con su pedido, Alejandro no pudo contener su curiosidad. «Lucía, ¿estás segura de que todo está bien? Pareces preocupada». Ella suspiró mirando alrededor para asegurarse de que ningún cliente necesitaba atención inmediata. Entonces, para sorpresa de Alejandro, se sentó frente a él. «Es Sofía, mi hija», comenzó Lucía, su voz baja. «Tiene fiebre desde anoche. Mi madre la está cuidando, pero», dudó mordiéndose el labio, «debería estar allí, ¿sabes? Pero no puedo faltar al trabajo. No puedo arriesgarme a perder este empleo». Alejandro sintió una punzada en el pecho. La realidad de Lucía, tan diferente de la suya, lo golpeó con toda su fuerza. «¿No hay a nadie que pueda cubrir tu turno?». Lucía negó con la cabeza. «La otra camarera está libre hoy y el dueño, no es muy comprensivo con estas cosas». Alejandro se vio invadido por un deseo irresistible de ayudar. «Lucía, ve a casa. Quédate con tu hija». Ella lo miró sorprendida. «Alejandro, agradezco tu preocupación, pero no puedo simplemente irme. Necesito este trabajo». «¿Y si...?» Alejandro dudó, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea. «¿Y si hablara con el dueño? Tal vez pueda explicarle la situación, convencerlo de ser más comprensivo». Lucía pareció considerar la oferta por un momento, pero luego negó con la cabeza. «Eres muy amable, Alejandro, pero el señor Martínez no es del tipo que escucha razones. Además, no quiero ponerte en una posición incómoda». En ese momento, como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, un hombre de mediana edad, corpulento y con una expresión severa salió de la cocina. Sus ojos inmediatamente se fijaron en Lucía, sentada a la mesa con Alejandro. «Lucía», su voz retumbó por el restaurante. «¿Desde cuándo te pagamos para que estés sentada conversando con los clientes?». Lucía se levantó rápidamente, su rostro pálido. «Disculpe, señor Martínez, solo estaba...». «No quiero saberlo», la interrumpió su voz cargada de irritación. «Vuelve al trabajo ahora
o puedes considerarte despedida. Alejandro observó la escena, sintiendo una mezcla de rabia e indignación creciendo dentro de él. Antes de poder contenerse, se levantó, enfrentando al señor Martínez. «Disculpe», comenzó Alejandro, su voz tranquila pero firme. «Pero creo que hay un malentendido aquí. Fui yo quien pidió que Lucía se sentara para discutir el menú. Si hay alguien a quien culpar, soy yo». El señor Martínez lo miró de arriba abajo, claramente poco impresionado. «¿Y quién es usted para interferir en la forma en que administro mi negocio?». Alejandro respiró hondo, consciente de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. «Mi nombre es Alejandro Vargas, soy CEO de TecMéxico y por casualidad tengo bastante experiencia en gestión de negocios». El nombre causó el efecto deseado. Los ojos del señor Martínez se agrandaron en reconocimiento y su postura cambió visiblemente. «Señor Vargas», tartamudeó, «yo no sabía. Por favor, acepte mis disculpas por el inconveniente». Alejandro aprovechó la apertura. «Señor Martínez, me gustaría tener una palabra en privado con usted, si es posible. Creo que tenemos algunos asuntos importantes que discutir». Mientras el dueño del restaurante asentía nerviosamente y los conducía a su oficina en la parte trasera, Alejandro lanzó una mirada tranquilizadora a Lucía, quien los observaba con una mezcla de confusión y preocupación. En la pequeña y sofocante oficina, Alejandro fue directo al punto. «Señor Martínez, estoy al tanto de la situación de Lucía. Su hija está enferma y ella necesita ir a casa a cuidarla». El señor Martínez frunció el ceño. «Señor Vargas, con todo respeto, no puedo simplemente dejar que mis empleados se vayan en medio del turno. Tengo un negocio que administrar». Alejandro asintió comprensivo. «Lo entiendo perfectamente. Es por eso que estoy dispuesto a hacer una propuesta. Deje que Lucía vaya a casa hoy, con pago completo, y yo garantizaré personalmente que su restaurante no sufra ninguna pérdida financiera». El dueño del restaurante lo miró desconfiado. «¿Y por qué haría usted eso? ¿Qué gana con esto?». Alejandro sonrió, pensando en cómo responder. La verdad era que ni él mismo entendía completamente sus motivaciones. «Digamos que estoy invirtiendo en capital humano, señor Martínez. Empleados felices y bien cuidados son la base de cualquier negocio exitoso». Después de unos minutos más de negociación, durante los cuales Alejandro prometió no solo cubrir el salario de Lucía por el día, sino también hacer una generosa donación para mejoras en el restaurante, el señor Martínez finalmente cedió. Cuando salieron de la oficina, Lucía los esperaba ansiosamente. El señor Martínez, visiblemente más calmado, se dirigió a ella. «Lucía, puedes ir a casa a cuidar de tu hija. Tu día será pagado íntegramente». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. «Muchas gracias, señor Martínez. Yo no sé qué decir». Mientras ella corría a recoger sus cosas, Alejandro se acercó. «Ve a cuidar de Sofía, no te preocupes por nada aquí». Lucía lo miró, una mezcla de emociones en su rostro. «Alejandro, ¿cómo puedo agradecerte?». Él sonrió amablemente. «No necesitas agradecer, solo cuida bien de tu hija». Mientras Lucía salía apresuradamente del restaurante, Alejandro se encontró reflexionando sobre los eventos del día. Había revelado su identidad, algo que no planeaba hacer tan pronto. Pero, viendo el alivio en el rostro de Lucía, sabía que había hecho lo correcto. Volviendo a su mesa, Alejandro terminó su comida, su mente llena de pensamientos sobre Lucía, Sofía y el pequeño mundo que había descubierto en este restaurante de barrio. Sabía que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Su conexión con Lucía y este lugar ya no era solo una curiosidad pasajera, se había convertido en algo más profundo, más significativo. Mientras pagaba la cuenta, Alejandro hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Continuaría viniendo, continuaría explorando esta nueva realidad que había encontrado, y de alguna manera encontraría una forma de ayudar a Lucía y Sofía sin comprometer la independencia y dignidad que tanto admiraba en ella. Saliendo del restaurante, Alejandro respiró profundamente el aire de la noche.
el mundo a su alrededor, parecía diferente ahora, lleno de posibilidades que nunca antes había considerado. Con una sonrisa en los labios, comenzó a caminar, ansioso por lo que el futuro le reservaba. En los días que siguieron, Alejandro se encontró dividido entre dos mundos. Durante el día, seguía siendo el implacable CEO de TecMéxico, tomando decisiones que afectaban a miles de empleados y movían millones de pesos. Pero por la noche, se transformaba en un cliente regular de un pequeño restaurante de barrio, ansioso por ver un rostro en particular. Lucía había regresado al trabajo 2 días después, su hija Sofía ya recuperada de la fiebre. La gratitud en sus ojos cuando vio a Alejandro era palpable, pero también había una nueva vacilación en su postura, como si ya no supiera exactamente cómo comportarse a su alrededor ahora que conocía su verdadera identidad. Una noche particularmente concurrida, Alejandro llegó al restaurante y encontró a Lucía corriendo de un lado a otro, equilibrando platos y anotando pedidos. Ella apenas tuvo tiempo de lanzarle una sonrisa antes de desaparecer en la cocina. Alejandro se sentó en su mesa habitual, observando el caos organizado a su alrededor. Los clientes conversaban animadamente, el aroma de comida casera llenaba el aire y en medio de todo esto, Lucía bailaba su frenética danza de atención. Cuando finalmente consiguió un momento para acercarse a su mesa, Alejandro notó el cansancio en sus ojos, aunque su sonrisa permanecía genuina. «Buenas noches, Alejandro», dijo pasándose la mano por la frente. «Disculpa la demora, está como loco hoy». «No te preocupes», respondió él sonriéndole. «Parece que podrían usar una ayuda extra». Lucía rió, un sonido que hizo que el corazón de Alejandro saltara. «No tienes idea. Nuestra otra camarera renunció ayer, así que estoy haciendo el trabajo de 2 personas». Antes de que Alejandro pudiera responder, un cliente de una mesa cercana llamó la atención de Lucía. Ella le lanzó una mirada de disculpa antes de apresurarse a atenderlo. Mientras esperaba, una idea comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Era una locura, claro, completamente fuera de su elemento. Pero cuanto más pensaba en ello, más seguro se sentía. Cuando Lucía regresó para anotar su pedido, Alejandro la sorprendió. «Lucía», comenzó con voz seria, «¿qué te parece si te ayudo esta noche?» Ella lo miró confundida. «¿Ayudar? ¿Cómo?» «Como camarero», explicó Alejandro sintiéndose extrañamente nervioso. «Sé que no tengo experiencia, pero puedo aprender rápido, y claramente necesitan una mano extra». Lucía se quedó boquiabierta por un momento, claramente sorprendida. «Alejandro, ¿hablas en serio? Eres un CEO, no un camarero». Él se encogió de hombros, con una sonrisa juguetona en sus labios. «Esta noche puedo ser ambos». «¿Qué me dices?» Después de un momento de duda, Lucía asintió, con un brillo de diversión en sus ojos. «Está bien, señor CEO. Vamos a ver de qué eres capaz. Pero no digas que no te advertí». Los siguientes minutos fueron un torbellino. Alejandro fue llevado a la parte trasera del restaurante, donde recibió un delantal e instrucciones rápidas sobre cómo anotar pedidos y equilibrar platos. El señor Martínez, al ver al CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país ofreciéndose para trabajar en su restaurante, parecía estar en estado de shock. Cuando Alejandro emergió, ahora vestido como un camarero, notó las miradas curiosas de los otros clientes. Ignorándolas, se concentró en Lucía, quien estaba lista para guiarlo en su primera mesa. «Recuerda», susurró, «sonríe, sé educado y, por favor, trata de no tirar nada». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no experimentaba desde hacía años. Se acercó a su primera mesa, una pareja de mediana edad que lo miraba con curiosidad. «Buenas noches», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Alejandro y seré su camarero esta noche. ¿Qué les gustaría pedir?» Para su sorpresa, Alejandro descubrió que había algo increíblemente gratificante en servir a las personas directamente. Cada sonrisa de agradecimiento, cada «la comida está deliciosa»,
lo hacía sentirse realizado de una manera que cerrar negocios millonarios nunca había logrado. Claro, hubo momentos de desafío. Casi derramó una bandeja llena de platos, confundió algunos pedidos y tuvo que lidiar con un cliente, particularmente exigente. Pero con cada obstáculo, Lucía estaba allí, guiándolo con paciencia y una sonrisa alentadora. A medida que avanzaba la noche, Alejandro y Lucía desarrollaron una sincronía sorprendente. Se movían por el restaurante como un equipo bien afinado, anticipando las necesidades del otro y de los clientes. En un momento de calma, mientras reabastecían los servilleteros, Lucía miró a Alejandro con una expresión de admiración. «Estás lleno de sorpresas, ¿sabes? Nunca imaginé ver a un CEO limpiando mesas y sirviendo café». Alejandro rió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. «Para ser honesto, yo tampoco. Pero me está gustando más de lo que esperaba». «¿Y por qué?», preguntó Lucía genuinamente curiosa. «¿Qué gana un hombre como tú con esto?». Alejandro se detuvo un momento reflexionando. Perspectiva, creo, y una conexión con las personas que perdí hace mucho tiempo. Antes de que Lucía pudiera responder, fueron interrumpidos por un grito proveniente de la cocina. Corriendo para ver qué había sucedido, encontraron al cocinero, señor Pérez, sosteniendo su mano con una expresión de dolor. «Me corté la mano», explicó, mostrando un corte profundo en su pulgar. «No puedo seguir cocinando así». El pánico era visible en el rostro de Lucía. «Pero tenemos al menos 10 pedidos pendientes. ¿Qué vamos a hacer?». Alejandro, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo, dio un paso adelante. «Yo puedo ayudar en la cocina». Todos los ojos se volvieron hacia él incrédulos. «¿Sabes cocinar?», preguntó Lucía, escéptica. Alejandro sonrió, recordando una época casi olvidada de su vida. «Mi abuela me enseñó cuando era joven. Nunca pensé que usaría estas habilidades de nuevo, pero creo que hoy es el día». Sin esperar una respuesta, Alejandro entró en la cocina, se lavó las manos y comenzó a examinar los pedidos pendientes. Para su sorpresa, los recuerdos de su infancia en la cocina de su abuela volvieron con toda su fuerza. El olor de las especias, el calor de la estufa, todo parecía familiar y reconfortante. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Alejandro cocinaba, Lucía servía y de alguna manera lograron mantener el restaurante funcionando. Los clientes, lejos de quejarse por la espera, parecían encantados con la historia del CEO que estaba cocinando sus cenas. Cuando el último cliente finalmente salió y las puertas se cerraron, Alejandro y Lucía se desplomaron en sillas cercanas, exhaustos pero extrañamente satisfechos. «No puedo creer que lo logramos», dijo Lucía riendo. «Eres increíble, ¿sabes?». Alejandro sonrió, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. «Nosotros somos increíbles. Hacemos un buen equipo». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Finalmente Lucía habló, su voz suave. «Alejandro, ¿por qué realmente hiciste todo esto hoy?». Él la miró, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. «Porque desde aquella primera noche, cuando me ayudaste sin esperar nada a cambio, supe que había algo especial aquí, algo que quería explorar, entender». Lucía asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de él. «¿Y qué descubriste?». Alejandro respiró profundo. «Descubrí que hay más en la vida que balances financieros y reuniones de directorio. Descubrí la alegría de servir, de conectarme con las personas. Y dudó por un momento. Descubrí que quiero conocerte mejor, Lucía, si tú lo permites». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por el rostro de Lucía. «Creo que me gustaría eso», dijo suavemente. En ese momento, sentados en un restaurante vacío después de una noche caótica, Alejandro sintió que estaba en el umbral de algo nuevo y emocionante. El mundo que conocía estaba cambiando, evolucionando, y en el centro de ese cambio estaba la mujer sentada frente a él. Mientras comenzaban a limpiar el restaurante, conversando y riendo sobre los eventos de la noche,
Alejandro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por ver lo que el futuro le reservaba. Las semanas que siguieron trajeron un cambio notable en la vida de Alejandro. Sus días seguían llenos de reuniones, de negocios y decisiones corporativas, pero sus noches pertenecían al pequeño restaurante de barrio y a la mujer que había captado su atención de una manera que jamás había imaginado posible. Alejandro y Lucía habían establecido una rutina cómoda. Él aparecía en el restaurante casi todas las noches, a veces como cliente, otras veces ofreciéndose para ayudar en los momentos más concurridos. El señor Martínez, inicialmente escéptico, ahora parecía ver la presencia de Alejandro como una bendición disfrazada. Después de todo, no era todos los días que un CEO millonario se ofrecía a lavar platos o atender mesas. Una noche particularmente tranquila, Alejandro llegó al restaurante para encontrar a Lucía sentada sola en una mesa, hojeando un libro grueso con una expresión de intensa concentración. «Buenas noches», dijo suavemente, no queriendo asustarla. «¿Estudiando?» Lucía levantó la mirada, una sonrisa cansada pero genuina, iluminando su rostro. «Hola, Alejandro. Sí, estoy intentando. Anatomía no es exactamente una lectura ligera». Alejandro jaló una silla, sentándose a su lado. «¿Anatomía? ¿Estás tomando un curso?» Lucía dudó un momento antes de responder. «En realidad estoy tratando de prepararme para el examen de admisión de enfermería. Es un sueño antiguo». Alejandro sintió una ola de admiración recorrer su cuerpo. Aquí estaba ella, trabajando a tiempo completo, cuidando de una hija pequeña y aún encontrando tiempo para perseguir sus sueños. «Eso es increíble, Lucía», dijo, su voz llena de sinceridad. «¿Por qué nunca lo mencionaste antes?» Ella se encogió de hombros, un leve rubor coloreando sus mejillas. «No sé. Parece un poco tonto, ¿sabes? Una madre soltera de 25 años soñando con convertirse en enfermera». Alejandro frunció el ceño. «¿Tonto? De ninguna manera. Es inspirador, eres increíble, ¿lo sabías?» El rubor de Lucía se intensificó y desvió la mirada, claramente incómoda con el elogio. «No es tan simple. Tengo a Sofía que cuidar, las cuentas que pagar. A veces parece un sueño imposible». Alejandro sintió una súbita urgencia de ayudar, de hacer algo para hacer realidad ese sueño. Pero también sabía que debía ser cuidadoso. Lucía era orgullosa e independiente. Ofrecer ayuda financiera directa podría ofenderla. «¿Y si...?» comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «¿Y si pudiera ayudar de alguna forma? No con dinero», agregó rápidamente al ver la expresión de Lucía, «sino tal vez con tutoría. Conozco algunas personas en el campo médico que podrían ofrecer orientación». Lucía lo miró, una mezcla de esperanza y escepticismo en sus ojos. «¿Harías eso por mí?» Alejandro sonrió, sintiendo que su corazón se calentaba con la gratitud en su voz. «Claro que sí. Somos amigos, ¿no?» Hubo una pausa, un momento de silencio cargado de algo no dicho. Luego, para sorpresa de Alejandro, Lucía se inclinó y lo abrazó brevemente. «Gracias», susurró. «No sabes cuánto significa esto para mí». Cuando ella se apartó, Alejandro extrañó el calor de su abrazo casi inmediatamente. Carraspeó, tratando de ignorar el ritmo acelerado de su corazón. Entonces dijo, forzando un tono ligero, «Cuéntame más sobre este sueño de convertirte en enfermera». Los ojos de Lucía se iluminaron y comenzó a hablar con un entusiasmo que Alejandro raramente había visto en ella. Habló sobre su deseo de ayudar a las personas, sobre cómo la experiencia de cuidar a su madre enferma había despertado esa vocación, sobre los desafíos de estudiar mientras trabajaba y criaba a una hija. Alejandro escuchaba atentamente, fascinado no solo por las palabras de Lucía, sino por la pasión con que hablaba. Era como si una nueva faceta de ella se estuviera revelando ante sus ojos y se encontró aún más encantado. Mientras conversaban, el restaurante lentamente cobró vida a su alrededor. Clientes entraban y salían, platos tintineaban en la cocina,
pero Alejandro y Lucía permanecían en su propio mundo, absortos en la conversación. Fue solo cuando el señor Martínez carraspeó ruidosamente que se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Lucía», dijo el dueño del restaurante, su voz una mezcla de diversión y exasperación. «Sé que el señor Vargas es un cliente importante, pero tenemos otras mesas que atender». Lucía se sonrojó profundamente, levantándose apresuradamente. «Disculpe, señor Martínez, yo perdí la noción del tiempo». Alejandro también se levantó sintiéndose extrañamente culpable. «La culpa es mía, señor Martínez. La distraje con nuestra conversación». El señor Martínez miró de uno a otro, una sonrisa conocedora en su rostro. Está bien, está bien. Solo trata de no hacer de esto un hábito, ¿sí?» Mientras Lucía corría a atender las otras mesas, Alejandro se encontró reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Nunca había perdido la noción del tiempo de esa manera. Nunca se había sentido tan absorto en una conversación. Observando a Lucía trabajar, moviéndose con gracia entre las mesas, sonriendo y conversando con los clientes, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. No era solo admiración o atracción, era algo más profundo, más significativo. Aquella noche, mientras conducía de regreso a su lujoso apartamento, Alejandro se dio cuenta de que estaba irremediablemente enamorado de Lucía. La realización lo golpeó con toda su fuerza, dejándolo simultáneamente emocionado y aterrorizado. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría él, un CEO multimillonario, construir una relación con una camarera y madre soltera? ¿Habría espacio en su complicada vida para el amor verdadero? Alejandro no tenía las respuestas a estas preguntas, pero de una cosa estaba seguro. No podía, no quería, imaginar su vida sin Lucía en ella. En los días que siguieron, Alejandro se encontró dividido entre su deseo de estar cerca de Lucía y su miedo de complicar aún más su vida. Continuó visitando el restaurante, ayudando cuando podía, pero siempre manteniendo cierta distancia emocional. Lucía, por su parte, parecía florecer con el apoyo de Alejandro. Estudiaba con renovado vigor, aprovechando cada momento libre para sumergirse en sus libros de anatomía y fisiología. Alejandro cumplió su promesa, presentándola a algunos contactos en el campo médico que ofrecieron una orientación valiosa. Una noche, aproximadamente un mes después de su conversación sobre los sueños de Lucía, Alejandro llegó al restaurante para encontrarla radiante de felicidad. «Alejandro», exclamó en cuanto lo vio, corriendo en su dirección con un papel en la mano. «Lo logré. Pasé el examen de admisión». Sin pensar, Alejandro la envolvió en un abrazo apretado, haciéndola girar en el aire en celebración. Cuando la colocó de nuevo en el suelo, sus rostros estaban a centímetros de distancia, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Fue Lucía quien rompió el momento, dando un paso atrás con una sonrisa tímida. «Gracias», dijo suavemente, «no lo habría logrado sin tu ayuda». Alejandro sintió que su corazón se encogía ante la gratitud en síntesis su voz. «Tú lograste esto sola, Lucía. Yo solo di un pequeño empujón». Aquella noche, mientras celebraban el logro de Lucía con una comida especial preparada por el señor Pérez, Alejandro se encontró imaginando un futuro donde momentos como este eran comunes. Un futuro donde él y Lucía compartían no solo comidas, sino una vida. Pero a medida que la noche avanzaba y la realidad volvía a imponerse, Alejandro recordó los obstáculos que aún los separaban. Su mundo de negocios de alto nivel, tan diferente de la vida sencilla de Lucía, las responsabilidades de ella como madre, las expectativas de la sociedad. Mientras se despedía de Lucía aquella noche, prometiendo ayudarla a prepararse para el inicio de las clases, Alejandro sabía que estaba llegando a un punto de decisión. Tendría que elegir entre el confort de su vida antigua y la promesa de algo nuevo y emocionante con Lucía. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de forzar su mano, trayendo desafíos que pondrían a prueba no solo su amor por Lucía, sino también todo lo que creía sobre sí mismo y su lugar en el mundo. El otoño llegó a Ciudad de México,
trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de cambios. Para Lucía, estos cambios vinieron en forma de una bata blanca y una mochila llena de libros pesados. Su primer día en la facultad de enfermería había llegado, y con él una mezcla de emoción y aprensión. Alejandro, decidido a apoyarla en esta nueva etapa, se ofreció a llevarla hasta la universidad. En el camino, no pudo dejar de notar el nerviosismo de Lucía, sus dedos tamborileando inquietos en su regazo. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente, lanzándole una mirada preocupada. Lucía respiró profundo antes de responder. Solo nerviosa, creo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no puedo conciliar los estudios con el trabajo y Sofía? Alejandro estacionó el auto frente a la universidad y se giró para mirarla. Lucía, mírame, dijo gentilmente. Cuando sus ojos se encontraron, continuó. Eres la persona más determinada y capaz que he conocido. Lo lograrás, estoy seguro. ¿Sabe ello? Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Lucía. Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Por un momento se quedaron allí, mirándose el uno al otro, el aire entre ellos cargado de emoción, no dicha. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio. Bueno, creo que es hora de enfrentar el mundo académico, dijo abriendo la puerta del auto. Alejandro la observó caminar hacia el imponente edificio de la universidad, su figura pequeña pero determinada contra el telón de fondo de estudiantes animados. Sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por todo lo que ella había logrado y preocupación por los desafíos que aún estaban por venir. En las semanas que siguieron, la rutina de Lucía se volvió aún más agitada. Dividía su tiempo entre las clases en la universidad, el trabajo en el restaurante y el cuidado de Sofía. Alejandro, viendo su cansancio creciente, decidió tomar una acción. Una noche, mientras Lucía atendía las mesas en el restaurante, claramente exhausta después de un largo día de clases, Alejandro se acercó al señor Martínez. «Señor Martínez», comenzó su voz seria, «¿puedo hablar con usted en privado?». El dueño del restaurante asintió, conduciendo a Alejandro hasta su pequeña oficina en la parte trasera. Una vez allí, Alejandro fue directo al grano. «Estoy preocupado por Lucía», dijo. «Ella se está esforzando demasiado, tratando de equilibrar el trabajo, los estudios y la familia. Temo que pueda enfermarse si continúa a este ritmo». El señor Martínez suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. «Yo también lo he notado, pero ¿qué puedo hacer? La necesito aquí». Alejandro respiró hondo antes de hacer su propuesta. ¿Y si contratara a alguien para ayudar? Alguien para cubrir parte de los turnos de Lucía, permitiéndole tener más tiempo para estudiar y descansar? El señor Martínez miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Eso es muy generoso de su parte, señor Vargas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le importa tanto?». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguien lo cuestionaba directamente sobre sus sentimientos por Lucía. «Porque», dudó por un momento antes de decidir ser honesto, «porque me importa ella, más de lo que debería, quizás». El señor Martínez lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Entiendo. Bien, si está dispuesto, ya a ayudar no voy a rechazarlo. Pero déjeme ser claro, Lucía es como una hija para mí. Si sus intenciones no son honorables, jamás la lastimaría», interrumpió Alejandro, su voz firme. «Solo quiero lo mejor para ella». Con el acuerdo cerrado, Alejandro salió de la oficina sintiéndose simultáneamente aliviado y aprensivo. Sabía que Lucía estaría agradecida por la ayuda, pero también temía que ella pudiera ver esto como caridad o peor como un intento de controlar su vida. Sus temores resultaron parcialmente ciertos cuando le contó a Lucía sobre el arreglo. Inicialmente ella se enfureció. «No tenías derecho», exclamó, sus ojos destellando de rabia. «Puedo cuidar de mí misma, Alejandro. No necesito que resuelvas mis problemas». Alejandro sintió que su corazón se hundía. «Lucía, solo quería ayudar. Estás agotándote y me preocupo por ti». La rabia en los ojos de Lucía
lentamente dio paso a algo más suave, más vulnerable. ¿Por qué?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Por qué te importa tanto? Alejandro sabía que había llegado el momento de la verdad. Dio un paso adelante, tomando las manos de Lucía entre las suyas. «Porque te amo, Lucía», dijo simplemente. «Te amo más de lo que jamás pensé posible amar a alguien». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Lucía lo miraba, sus ojos abiertos de sorpresa. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. «Yo también te amo, tonto», dijo finalmente, su voz embargada de emoción. «Desde hace tanto tiempo». En ese momento, todas las barreras entre ellos parecieron derrumbarse. Alejandro atrajo a Lucía hacia sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. El beso fue interrumpido por el sonido de aplausos. Se separaron, avergonzados, para encontrar a los clientes del restaurante observándolos con sonrisas en sus rostros. El señor Martínez estaba en la puerta de su oficina, una sonrisa conocedora en su rostro arrugado. En los días que siguieron, Alejandro y Lucía navegaron por esta nueva fase de su relación con una mezcla de alegría y cautela. Sabían que aún había muchos desafíos por delante. La diferencia en sus estilos de vida, las responsabilidades de Lucía como madre y estudiante, las presiones del mundo corporativo de Alejandro. Pero por ahora estaban felices simplemente estando juntos. Alejandro pasó a dividir su tiempo entre la oficina y el restaurante, ayudando donde podía y disfrutando de cada momento con Lucía. Incluso comenzó a pasar más tiempo con Sofía, descubriendo un cariño inesperado por la niña inteligente y enérgica. Sin embargo, no todo era color de rosa. A medida que la relación de Alejandro y Lucía se volvía más seria, comenzaron a surgir rumores en el mundo corporativo. Algunos cuestionaban si el CEO de TecMéxico estaba perdiendo el enfoque, otros especulaban sobre sus frecuentes visitas a un pequeño restaurante de barrio. Alejandro intentó ignorar los murmullos y miradas de reojo en sus reuniones de negocios, pero sabía que no podría mantener su vida personal separada de su vida profesional por mucho tiempo. Temía el momento en que tendría que presentar a Lucía a su mundo, un mundo que podría ser cruel y juzgador. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Algunos de sus compañeros de facultad habían descubierto sobre su relación con Alejandro, y los rumores se extendieron rápidamente. Se vio blanco de miradas envidiosas y comentarios maliciosos, algunos sugiriendo que estaba usando a Alejandro por su dinero. Una noche, después de un día particularmente difícil en la facultad, Lucía se derrumbó en los brazos de Alejandro, llorando. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto», sollozó. «Si no estoy complicando demasiado la vida de todos». Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo que su corazón se partía con el dolor en su voz. «Lucía, mírame», dijo suavemente. Cuando ella levantó los ojos, continuó. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No dejes que nadie te haga dudar de eso, ni por un segundo». Aquella noche, mientras sostenía a Lucía en sus brazos, Alejandro tomó una decisión. No permitiría que el mundo exterior dictara los términos de su relación. Era hora de enfrentar los desafíos de frente, demostrar al mundo que su amor por Lucía era real y duradero. Lo que Alejandro no sabía era que el destino estaba a punto de lanzar un desafío aún mayor en su camino. Un desafío que pondría a prueba no solo su amor por Lucía, sino también todo lo que creía sobre sí mismo y su lugar en el mundo. A medida que el otoño daba paso al invierno, Alejandro y Lucía se preparaban sin saberlo para la tormenta que estaba por venir. Una tormenta que amenazaría con destruir todo lo que habían construido juntos, pero que también tenía el potencial de fortalecer su amor de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El invierno llegó a Ciudad de México con una ferocidad inusual, trayendo consigo no solo el frío cortante, sino también una serie de eventos que pondrían a prueba el amor de Alejandro y Lucía como nunca antes. Todo comenzó
En una mañana fría de diciembre, Alejandro estaba en su oficina en TecMéxico, revisando algunos documentos importantes, cuando su secretaria entró, pareciendo nerviosa. «Señor Vargas», dijo, su voz temblando ligeramente, «hay un reportero de la revista Negocios en Poder, aquí, afuera. Insiste en hablar con usted». Alejandro frunció el ceño. Normalmente las entrevistas se programaban con anticipación a través del Departamento de Relaciones Públicas. Dijo de qué se trata. La secretaria dudó antes de responder. Mencionó algo sobre su relación con una camarera. El corazón de Alejandro se heló. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Hágalo pasar», dijo, tratando de mantener la compostura. El reportero, un hombre de mediana edad con una sonrisa astuta, entró en pintos y la sala. «Señor Vargas», comenzó sin rodeos, «circulan rumores de que el CEO de TecMéxico está en una relación seria con una camarera de un restaurante de barrio. ¿Le gustaría comentar?». Alejandro respiró hondo, pensando cuidadosamente en su respuesta. «Mi vida personal es exactamente eso, personal. No veo cómo afecta mi capacidad de liderar TecMéxico». El reportero, sin embargo, no estaba satisfecho. «Pero, señor Vargas, los accionistas están preocupados. Hay quienes dicen que usted está perdiendo el enfoque, que esta distracción podría afectar negativamente a la empresa». Alejandro sintió que la ira crecía dentro de él. «Lucía no es una distracción», dijo, su voz firme. «Es la mujer que amo. Y si alguien piensa que eso me hace menos capaz de liderar esta empresa, entonces tal vez no me conocen tan bien como piensan». El reportero sonrió, como si acabara de recibir un regalo de Navidad adelantado. «¿Entonces confirma la relación? Interesante. ¿Y cómo la señorita Lucía? ¿No es así? ¿Cómo está manejando la presión de salir con uno de los hombres más poderosos del país?» Alejandro se dio cuenta de su error demasiado tarde. Había confirmado la relación e incluso revelado el nombre de Lucía. «Esta entrevista ha terminado», dijo poniéndose de pie. «Por favor, salga de mi oficina». Pero el daño ya estaba hecho. En los días que siguieron, la historia explotó en los medios. Periódicos, revistas y programas de televisión no hablaban de otra cosa. El CEO y la camarera. ¿Un cuento de hadas moderno o una receta para el desastre?, proclamaban los titulares. Para Lucía, el impacto fue inmediato y devastador. Reporteros comenzaron a rondar el restaurante, tratando de tomar fotos y hacer preguntas. Sus compañeros de facultad la miraban con una mezcla de envidia y desconfianza. Incluso algunos clientes habituales del restaurante empezaron a tratarla de manera diferente, como si de repente fuera una celebridad en su entorno. Una noche, después de un día particularmente difícil, Lucía llegó a casa para encontrar un grupo de paparazzi esperando fuera de su pequeño apartamento. Asustada y abrumada, llamó a Alejandro en pánico. «Ya no puedo más», sollozó por teléfono. «No nos dejan en paz. Sofía está asustada, mi madre está estresada. Alejandro, ¿qué vamos a hacer?». Alejandro sintió que su corazón se partía al oír la desesperación en la voz de Lucía. Sabía que debía hacer algo, y rápido. «Prepara una maleta para ti y Sofía», dijo tomando una decisión repentina. «Voy a buscarlas en media hora. Se quedarán en mi apartamento por ahora». La mudanza temporal al apartamento de Alejandro trajo un alivio momentáneo, pero también nuevos desafíos. Lucía se sentía desplazada en el ambiente lujoso, y Sofía, aunque inicialmente encantada con la novedad, pronto comenzó a extrañar su casa. Mientras tanto, en el mundo corporativo, la situación de Alejandro se estaba volviendo cada vez más tensa. Algunos miembros del consejo comenzaron a cuestionar abiertamente su liderazgo, sugiriendo que su caso con una camarera estaba manchando la imagen de la empresa. En una reunión particularmente acalorada, uno de los directores más antiguos confrontó a Alejandro directamente. «Tienes que elegir, Vargas», dijo su voz fría. «O terminas esa relación ridícula,
¿O consideramos seriamente tu posición como CEO? Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La idea de elegir entre Lucía y la empresa que había construido desde cero era impensable, pero sabía que no podía continuar así, con su vida personal y profesional en constante conflicto. Aquella noche, regresó a casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Lucía lo esperaba en la sala, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, viendo la expresión sombría de Alejandro. Él se sentó a su lado tomando sus manos entre las suyas. «Lucía», comenzó, su voz temblando, «te amo más de lo que jamás pensé posible amar a alguien, pero no puedo seguir viéndote sufrir así por mi causa». Los ojos de Lucía se agrandaron en comprensión. «¿Tú estás terminando conmigo?» Alejandro sintió que las lágrimas se formaban en sus propios ojos. «No quiero. Dios sabe que no quiero. Pero tal vez sea mejor así. Podrías volver a tu vida normal, sin toda esta locura de los medios. Y yo, y tú, mantendrías tu preciosa empresa», completó Lucía, su voz amarga. «Entiendo. No es así», protestó Alejandro débilmente, pero sabía que sus palabras sonaban vacías. Lucía se levantó, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «¿Sabes, Alejandro? Cuando nos conocimos, pensé que eras diferente de otros hombres, ricos y poderosos. Pensé que realmente te importaba, pero al final eres igual a todos ellos, siempre eligiendo el poder y el dinero sobre el amor». Con estas palabras, salió de la sala, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y arrepentimientos. En las horas que siguieron, mientras escuchaba a Lucía y Sofía empacando sus cosas en la habitación de invitados, Alejandro se encontró en una encrucijada. De un lado estaba la empresa a la que había dedicado su vida a construir. Del otro, la mujer que le había mostrado el verdadero significado del amor y la felicidad. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se encontró repasando cada momento que había compartido con Lucía. El primer encuentro en el restaurante, las noches trabajando lado a lado, el apoyo mutuo, las risas, los sueños compartidos. Y entonces, un recuerdo en particular lo golpeó con toda su fuerza. La promesa que se había hecho a sí mismo aquella primera noche de nunca más perder de vista lo que realmente importaba en la vida. Fue en ese momento que Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Se levantó abruptamente, decidido a arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Corriendo hasta la habitación de invitados, encontró a Lucía terminando de cerrar una maleta, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Lucía», dijo su voz urgente, «cometí un terrible error. Por favor, perdóname. Te amo y no quiero vivir sin ti. No me importa la empresa, lo que piensen los demás, nada de eso. Solo me importan tú y Sofía». Lucía lo miró, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. «¿Y qué pasó con elegir tu empresa?». Alejandro negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Me di cuenta de que ninguna empresa en el mundo vale la pena si el precio es perderte. Si tengo que elegir, te elijo a ti. Siempre a ti». Por un momento tenso, Lucía permaneció en silencio, estudiando el rostro de Alejandro. Luego, lentamente, dio un paso hacia él. «¿Estás seguro? Porque no puedo pasar por esto de nuevo, Alejandro. No puedo tener mi corazón roto de nuevo». Alejandro la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si su vida dependiera de ello. «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Te amo, Lucía. Tú y Sofía son mi familia ahora, y lucharé contra el mundo entero si es necesario para estar con ustedes». Aquella noche, mientras se abrazaban, Alejandro y Lucía sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar. Pero ahora enfrentarían todo juntos, fortalecidos por un amor que había sido puesto a prueba y demostrado ser verdadero. Lo que no sabían era que el mayor desafío de todos aún estaba por venir.
Un desafío que pondría a prueba no solo su amor, sino también todo lo que creían sobre familia, lealtad y el verdadero significado del éxito. Los días que siguieron a la reconciliación de Alejandro y Lucía fueron una montaña rusa de emociones y eventos. La decisión de Alejandro de priorizar su relación por encima de las presiones corporativas envió ondas de choque a través del mundo de los negocios. La mañana siguiente a su decisión, Alejandro convocó una rueda de prensa frente a una sala llena de periodistas ávidos de información. Hizo un anuncio que nadie esperaba. «Señoras y señores», comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Estoy aquí hoy para aclarar algunos rumores y hacer un anuncio importante. Sí, estoy en una relación seria con Lucía Hernández. Ella es una mujer extraordinaria, madre, dedicada, estudiante de enfermería y sí, camarera. Y estoy orgulloso de estar a su lado». Un murmullo recorrió la sala, pero Alejandro continuó. «También quiero anunciar que me apartaré temporalmente del cargo de CEO de TecMéxico. Creo que la empresa merece un líder totalmente concentrado. Y en este momento, mi prioridad es mi familia». La noticia cayó como una bomba. Las acciones de TecMéxico se desplomaron en las horas siguientes al anuncio, y el consejo de la empresa entró en una sesión de emergencia para discutir el futuro de la compañía. Para Lucía, ver a Alejandro renunciar a todo por ella fue a la vez emocionante y aterrador. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?», preguntó aquella noche, mientras veían los noticieros cubriendo el anuncio. Alejandro la atrajo hacia sí, besando su frente. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Tú y Sofía son mi prioridad ahora». Sin embargo, la realidad de su nueva situación pronto comenzó a hacerse sentir. Con Alejandro temporalmente fuera de TecMéxico, tuvieron que hacer ajustes en su estilo de vida. Se mudaron a un apartamento más pequeño, más cerca de la facultad de Lucía y la escuela de Sofía. Alejandro, acostumbrado a liderar una de las mayores empresas del país, ahora se enfrentaba a desafíos completamente nuevos. Comenzó a pasar más tiempo con Sofía, llevándola a la escuela y ayudándola con las tareas. Descubrió una pasión inesperada por cocinar, preparando cenas para Lucía cuando ella volvía exhausta de las clases y del trabajo en el restaurante. Para Lucía, ver a Alejandro adaptarse tan bien a la vida doméstica fue una revelación. «¿Realmente eres feliz así?», preguntó una noche, mientras él lavaba los platos de la cena. Alejandro sonrió secándose las manos en el delantal. «¿Sabes? Nunca pensé que diría esto, pero sí, soy más feliz de lo que jamás fui dirigiendo TecMéxico». Sin embargo, no todo era color de rosa. La prensa seguía persiguiéndolos, aunque con menos intensidad. Algunos amigos del mundo corporativo de Alejandro se alejaron, viendo su decisión como una especie de traición al club de los ricos y poderosos. Fue en este escenario de adaptación y desafíos que una noticia inesperada vino a sacudir aún más la vida de la pareja. Durante un chequeo de rutina, Lucía descubrió que estaba embarazada. La noticia tomó a ambos por sorpresa. Sentados en la sala de espera del consultorio médico, se miraron, una mezcla de shock y alegría en sus rostros. «Un bebé», susurró Lucía, su mano inconscientemente posándose sobre su vientre a un plano. «Alejandro, vamos a tener un bebé». Alejandro sintió una oleada de emociones inundándolo. Alegría, miedo, emoción, todo mezclado. «Podemos hacer esto», dijo, más para sí mismo que para Lucía. «Juntos podemos hacer cualquier cosa». El embarazo trajo una nueva dinámica a su relación. Alejandro se volvió aún más protector, mientras Lucía luchaba por equilibrar los estudios, el trabajo y ahora el embarazo. Sofía, al saber que sería hermana mayor, oscilaba entre la emoción y los celos. Fue durante este periodo que Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Víctor, su antiguo vicepresidente en TecMéxico. «Alejandro», la voz de Víctor sonaba urgente por teléfono. «Necesitamos hablar. La empresa está enfrentando problemas serios. El nuevo CEO está tomando decisiones cuestionables
y algunos inversionistas están amenazando con retirar su apoyo. Alejandro sintió un apretón en el pecho. A pesar de haberse alejado, Tecméxico seguía siendo su creación, su legado. ¿Qué sugieres, Víctor? Vuelve, respondió Víctor simplemente. La empresa te necesita. El consejo está dispuesto a negociar términos que te permitan equilibrar tu vida personal y profesional. Después de colgar el teléfono, Alejandro se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, perdido en sus pensamientos. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, lo encontró aún en la misma posición. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupación, evidente en su voz. Alejandro la miró, sus ojos llenos de conflicto. Tecméxico tiene problemas, quieren que vuelva. Lucía sintió que su corazón se encogía. ¿Y qué quieres hacer? Alejandro se levantó, caminando hasta la ventana. No lo sé. Una parte de mí quiere volver, salvar la empresa que construí, pero otra parte se volvió para mirar a Lucía, sus ojos fijándose en su vientre ligeramente redondeado. Otra parte no quiere perderme nada de esto, de nosotros. Lucía se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. Alejandro, tú construiste Tecméxico. Es parte de quién eres. Si quieres volver, lo entiendo. Podemos hacer que esto funcione. Alejandro la atrajo hacia un abrazo apretado. Eres increíble, ¿lo sabías? Pero no tomaré ninguna decisión sin que hablemos. Mucho sobre esto. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas? En los días que siguieron, Alejandro y Lucía tuvieron largas conversaciones, sopesando los pros y contras de cada decisión. Discutieron horarios, compromisos y cómo podrían mantener su vida familiar como prioridad incluso con las exigencias de una gran corporación. Finalmente, después de mucha reflexión, Alejandro tomó su decisión. Volvería a Tecméxico, pero con condiciones. Exigiría flexibilidad para estar presente en los momentos importantes de la familia e insistiría en políticas más favorables para la familia, para todos los empleados de la empresa. Cuando Alejandro regresó a Tecméxico, fue recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Algunos dudaban que pudiera equilibrar las demandas de la empresa con su nueva vida familiar. Otros simplemente estaban felices de tener de vuelta al líder que había llevado a la empresa al éxito. Para Lucía, ver a Alejandro volver al mundo corporativo fue un desafío. Temía que la presión y las largas horas de trabajo pudieran afectarlos nuevamente. Pero para su sorpresa, Alejandro parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Él se aseguraba de estar en casa para la cena siempre que fuera posible. Participaba activamente en las consultas prenatales e incluso encontró tiempo para ayudar a Lucía a estudiar para sus exámenes de enfermería. Una noche, mientras estaban acostados en la cama, Lucía, con la cabeza apoyada en el pecho de Alejandro, susurró: ¿Sabes? Cuando nos conocimos aquella noche en el restaurante, nunca imaginé que estaríamos aquí, que tendríamos todo esto. Alejandro sonrió, su mano acariciando suavemente el vientre de Lucía. La vida tiene una manera divertida de sorprendernos, ¿no es así? Pero no cambiaría esto por nada en el mundo. Mientras se dormían, ambos sentían una profunda gratitud por el camino que habían recorrido juntos. Habían enfrentado desafíos, superado obstáculos y en el proceso habían creado algo hermoso y duradero. Pero el destino aún tenía una última sorpresa reservada para ellos. Una sorpresa que pondría a prueba su fortaleza como pareja y como familia, de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. El verano llegó a Ciudad de México con una ola de calor intenso, coincidiendo con el último trimestre del embarazo de Lucía. Mientras la ciudad hervía bajo el sol abrasador, la vida de la pareja seguía a un ritmo acelerado, pero armonioso. Alejandro había logrado implementar cambios significativos en Tecméxico, promoviendo políticas de equilibrio entre trabajo y vida personal que beneficiaban no solo a él, sino a todos los empleados. Lucía, por su parte, equilibraba los estudios de enfermería con los preparativos para la llegada del bebé, siempre con el apoyo incondicional de Alejandro y el entusiasmo creciente de Sofía. Fue en una tarde particularmente calurosa de julio
que ocurrió lo inesperado. Lucía estaba en casa organizando la habitación del bebé con la ayuda de Sofía cuando sintió un dolor agudo en el abdomen. Inicialmente, trató de ignorarlo, pensando que eran solo los movimientos del bebé. Pero cuando el dolor se intensificó y notó un leve sangrado, el pánico se instaló. Con manos temblorosas, Lucía llamó a Alejandro. «Alejandro», dijo, su voz entrecortada por el dolor. «Algo está mal. El bebé». Alejandro sintió que su corazón se helaba. «No te muevas», instruyó ya corriendo fuera de su oficina. «Voy en camino, llamaré a una ambulancia». Los minutos que siguieron fueron un borrón de sirenas, voces preocupadas y pasillos de hospital. Lucía fue rápidamente llevada a la sala de emergencias, dejando a Alejandro en el pasillo, sosteniendo a una Sofía asustada y confundida. «Papi», preguntó Sofía, su voz pequeña y temerosa, «¿mamá y el bebé van a estar bien?». Alejandro abrazó a la niña con fuerza, deseando poder prometer que todo estaría bien, pero sabiendo que no podía hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. «Los médicos están cuidando de ellos, cariño. Tenemos que ser fuertes y esperar». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Alejandro. Alternaba entre tratar de calmar a Sofía, llamar a familiares y amigos, e implorar por información a cada enfermera o médico que pasaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó con una expresión grave. «¿Señor Vargas?». Alejandro se levantó de un salto, su corazón martillando en su pecho. «Sí, soy yo. ¿Cómo están Lucía y el bebé?». El médico dudó un momento antes de responder. «Señor Vargas, su esposa sufrió lo que llamamos un desprendimiento prematuro de placenta. Fue necesario realizar una cesárea de emergencia para salvar al bebé». Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Y están bien?». «El bebé nació prematuro con 32 semanas. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero es fuerte y está respondiendo bien al tratamiento». El médico hizo una pausa y Alejandro sintió que lo peor aún estaba por venir. En cuanto a la señora Lucía, perdió mucha sangre durante el procedimiento. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero las próximas 24 horas serán cruciales. Alejandro sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. La idea de perder a Lucía era insoportable. Y su hijo, tan pequeño y frágil, luchando por su vida. «¿Puedo verlos?», preguntó, su voz apenas audible. El médico asintió. «Puede ver a su hijo en la UCI neonatal. En cuanto a la señora Lucía, está en la UCI. Tan pronto como esté estable, permitiremos visitas breves». Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Ver a su hijo tan pequeño y frágil en la incubadora, conectado a tubos y monitores, fue una experiencia abrumadora. Puso la mano en el vidrio, deseando poder tocar y confortar al pequeño ser que luchaba valientemente por la vida. «Hola, campeón», susurró, lágrimas corriendo por su rostro. «Papá está aquí. Necesitas ser fuerte, ¿de acuerdo? Mamá y yo te estamos esperando». Después de pasar un tiempo con el bebé, Alejandro fue a ver a Lucía en la UCI. Su corazón se encogió al verla tan pálida e inmóvil, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. «Lucía», dijo suavemente sosteniendo su mano. «Sé que puedes oírme. Necesito que luches, mi amor. Nuestro hijo te necesita. Yo te necesito. Por favor, no nos dejes». Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. El bebé, Ali, que decidieron llamar Daniel, mostraba signos de mejoría cada día. Lucía, por otro lado, permanecía en estado crítico, luchando contra una infección que se desarrolló después de la cirugía. Alejandro se encontró dividido entre el hospital y casa, tratando de cuidar de Sofía, visitar a Daniel en la UCI neonatal y estar al lado de Lucía siempre que fuera posible. Apenas dormía, apenas comía, consumido por la preocupación y el miedo a perder todo lo que más amaba. Fue durante este período sombrío que Alejandro descubrió la verdadera fuerza de la comunidad que él y Lucía habían construido a su alrededor. El señor Martínez y los empleados del restaurante se turnaban para cuidar de Sofía.
Los compañeros de facultad de Lucía organizaron vigilias de oración. Incluso algunos ejecutivos de Tec México, que antes habían sido escépticos sobre su relación, ofrecieron apoyo y ayuda. Una noche, mientras Alejandro estaba sentado junto a la cama de Lucía, sosteniendo su mano y contándole sobre los progresos de Daniel, sintió un leve apretón en sus dedos. Sus ojos se abrieron de esperanza. «Lucía», llamó suavemente, «¿puedes oírme?». Lentamente, casi imperceptiblemente, los ojos de Lucía comenzaron a abrirse. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba de alegría y alivio. «Hola», susurró ella, su voz ronca por el desuso. Alejandro no pudo contener las lágrimas. «Bienvenida de vuelta, mi amor», dijo besando su mano gentilmente. En los días que siguieron, Lucía fue mejorando gradualmente. Tan pronto como estuvo lo suficientemente fuerte, su primera pregunta fue sobre el bebé. Alejandro, con una sonrisa radiante, le mostró fotos de Daniel, contándole cómo estaba creciendo y fortaleciéndose cada día. Finalmente, 2 semanas después del dramático nacimiento, Lucía pudo sostener a Daniel en sus brazos por primera vez. Cuando la enfermera colocó el pequeño bulto en sus brazos, Lucía sintió una ola de amor tan intensa que casi la dejó sin aliento. «Hola, mi pequeño guerrero», susurró, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Alejandro estaba a su lado, un brazo alrededor de Lucía y el otro sosteniendo a Sofía, que miraba curiosa a su nuevo hermanito. En ese momento, mirando a su familia reunida, Alejandro sintió una gratitud abrumadora. Habían enfrentado lo peor y salido más fuertes. El camino por delante aún sería desafiante, con la recuperación de Lucía y los cuidados especiales que Daniel necesitaría, pero Alejandro sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Mientras la familia compartía este precioso momento, el sol de Ciudad de México se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era como si la propia naturaleza estuviera celebrando con ellos, marcando el fin de un capítulo difícil y el inicio de un nuevo viaje lleno de esperanza y amor. Los meses que siguieron al dramático nacimiento de Daniel fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Alejandro y Lucía. La adaptación a la nueva realidad de una familia con 4 miembros, incluyendo un bebé prematuro con necesidades especiales, puso a prueba la fuerza y la resiliencia de la pareja como nunca antes. Lucía, aún recuperándose de la cirugía y de la infección postparto, se encontraba dividida entre su propia recuperación, los cuidados de Daniel y la atención que Sofía necesitaba. Alejandro, por su parte, hacía malabarismos entre las responsabilidades de Tec México y su papel de padre y compañero de apoyo. Se estableció una rutina agotadora. Noches en vela alimentando a Daniel, visitas frecuentes a médicos y especialistas y la constante preocupación por el desarrollo del bebé se convirtieron en parte del día a día de la familia. Sofía, aunque cariñosa con su hermano, a veces se sentía dejada de lado, exigiendo atención extra en momentos ya estresantes. Fue durante este periodo turbulento que Alejandro y Lucía descubrieron la verdadera fuerza de su amor y compañerismo. En los momentos más difíciles, cuando el cansancio amenazaba con dominarlos, se apoyaban mutuamente, turnándose en el cuidado de los niños y ofreciéndose palabras de aliento el uno al otro. Una noche, después de finalmente conseguir que Daniel se durmiera tras horas de llanto, Lucía encontró a Alejandro en la sala, mirando pensativamente por la ventana. «1 centavo por tus pensamientos», dijo suavemente, acercándose a él. Alejandro se giró, con una sonrisa cansada en su rostro. Estaba pensando en cómo ha cambiado nuestra vida, en cómo he cambiado yo. Lucía asintió entendiendo perfectamente. A veces me pregunto si extrañas tu vida anterior. Ya sabes, antes de toda esta locura. Alejandro la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo apretado. Ni por un segundo, susurró. Sí, es difícil. Sí, hay días en que me siento completamente abrumado. Pero entonces te miro a ti, a Sofía y a Daniel, y sé que no cambiaría esto por nada en el mundo. Lucía sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Incluso con todas las noches sin dormir,
con todos los pañales sucios y las cuentas médicas. Alejandro rió suavemente. Especialmente por eso, porque cada momento difícil nos hace más fuertes, nos une más. Mientras compartían este momento de intimidad, el llanto de Daniel resonó por el apartamento. Ambos suspiraron, intercambiando sonrisas resignadas antes de dirigirse a la habitación del bebé. Las semanas se convirtieron en meses y lentamente una nueva normalidad comenzó a establecerse. Daniel, contra todas las expectativas, se iba fortaleciendo cada día. Sus visitas al médico, antes fuente de constante ansiedad, empezaron a traer más buenas noticias que preocupaciones. Lucía, decidida a no renunciar a sus sueños, retomó sus estudios de enfermería, ahora con una nueva perspectiva y motivación. Alejandro, inspirado por la resiliencia de su familia, implementó cambios aún más significativos en TecMéxico, priorizando el bienestar de los empleados y sus familias. Fue durante este periodo de adaptación y crecimiento que surgió una oportunidad inesperada. La Facultad de Enfermería donde estudiaba Lucía estaba organizando un proyecto de extensión para llevar cuidados de salud básicos a comunidades marginadas de las afueras de Ciudad de México. Cuando Lucía mencionó el proyecto durante la cena, los ojos de Alejandro brillaron con una idea. ¿Y si TecMéxico se involucrara en esto?, sugirió entusiasmado. Podríamos proporcionar recursos, tecnología, tal vez incluso desarrollar una aplicación para facilitar el acceso a la información de salud. Lucía lo miró, sorprendida y emocionada. ¿Harías eso? Alejandro asintió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Por supuesto, es una oportunidad de marcar la diferencia, de usar nuestros recursos para algo realmente importante. En las semanas que siguieron, Alejandro y Lucía trabajaron incansablemente en el proyecto. TecMéxico proporcionó tablets y smartphones para que los estudiantes de enfermería usaran en el campo, y un equipo de desarrolladores creó una aplicación que permitía el registro y seguimiento de pacientes en áreas remotas. El proyecto fue un éxito rotundo. No solo llevó cuidados médicos esenciales a comunidades que raramente tenían acceso a ellos, sino que también inspiró a otros empresarios y corporaciones a involucrarse en iniciativas similares. Para Alejandro, ver el impacto tangible que sus acciones estaban teniendo en la vida de las personas fue una experiencia transformadora. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en las ganancias o en el reconocimiento del mercado, sino en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de las personas. Lucía, por su parte, encontró una nueva pasión en su trabajo de campo. Sus experiencias personales con Daniel la hicieron especialmente empática con madres de niños con necesidades especiales y se convirtió en una defensora feroz de mejoras en el sistema de salud pública. Un día, mientras regresaban de una visita a una de las comunidades atendidas por el proyecto, Lucía se giró hacia Alejandro en el coche. ¿Sabes?, comenzó, con una sonrisa jugando en sus labios. Cuando nos conocimos aquella noche en el restaurante, nunca imaginé que estaríamos aquí, haciendo todo esto. Alejandro tomó su mano entrelazando sus dedos. La vida tiene una manera divertida de sorprendernos, ¿no es así? Pero no cambiaría nada. ¿Ni siquiera las noches sin dormir?, provocó Lucía. Ni siquiera eso, rió Alejandro. Porque cada desafío nos ha traído hasta aquí, y aquí es exactamente donde quiero estar. Mientras el coche serpenteaba por las calles de 1916, Ciudad de México, volviendo a casa donde Sofía y Daniel los esperaban, Alejandro y Lucía sintieron una profunda sensación de realización y propósito. Habían enfrentado desafíos inmensos, superado obstáculos que parecían insuperables, y en el proceso no solo fortalecieron su amor, sino que también encontraron una manera de hacer del mundo un lugar un poco mejor. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, como si la propia naturaleza estuviera celebrando el camino que habían recorrido. Y mientras el día llegaba a su fin, Alejandro y Lucía sabían que sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, más fuertes
y más unidos que nunca. 5 años pasaron desde aquella noche fatídica en que Alejandro, empapado y sin un centavo en el bolsillo, entró en el pequeño restaurante de barrio donde trabajaba Lucía. 5 años de altibajos, de risas y lágrimas, de desafíos superados y sueños realizados. Era una mañana de sábado soleada en Ciudad de México. Alejandro despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no para revisar correos electrónicos o participar en videoconferencias. Hoy era un día especial, un día de celebración. Silenciosamente, para no despertar a Lucía, que aún dormía pacíficamente a su lado, Alejandro se levantó y fue a la cocina. Con una sonrisa en el rostro, comenzó a preparar un desayuno especial, recordando cómo sus habilidades culinarias, antes oxidadas, habían mejorado considerablemente en los últimos años. Mientras la cafetera burbujeaba y el olor a pan fresco llenaba el aire, Alejandro oyó pasos ligeros acercándose. Volteándose, vio a Sofía, ahora con 9 años, entrando en la cocina de la mano de Daniel, que acababa de cumplir 5 años. «Buenos días, papá», exclamó Sofía, sus ojos brillando de emoción. «¿Podemos ayudar a sorprender a mamá?» Alejandro sonrió, agachándose para abrazar a los dos. «Claro que pueden. Daniel, ¿qué tal si ayudas a poner las flores en el jarrón? Y Sofía, tú puedes ayudarme a poner la mesa». Mientras los niños se ocupaban de sus tareas, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre cuánto habían cambiado sus vidas. Sofía, antes una niña tímida y un poco insegura, ahora era una niña confiada y cariñosa, siempre lista para ayudar a su hermano menor. Daniel, a pesar de su difícil comienzo en la vida, se había convertido en un niño vibrante y curioso, superando todas las expectativas de los médicos. Minutos después, Lucía apareció en la puerta de la cocina, sus ojos aún soñolientos, pero una sonrisa radiante en su rostro al ver a su familia reunida. «¿Qué es todo esto?», preguntó riendo, cuando Daniel corrió a abrazar sus piernas. «¡Feliz aniversario de graduación, mamá!», exclamó Sofía, presentando orgullosamente la mesa perfectamente arreglada. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de emoción. Hoy marcaba exactamente 1 año desde que se había graduado en enfermería, realizando un sueño que una vez pareció imposible. Alejandro se acercó envolviéndola en un abrazo cálido. «Feliz aniversario, mi amor. Estamos tan orgullosos de ti». Mientras la familia se sentaba a disfrutar del desayuno, la conversación fluyó naturalmente, llena de risas y planes para el futuro. Lucía habló sobre su trabajo en la clínica comunitaria que ella y Alejandro habían ayudado a fundar, una extensión del proyecto que comenzaron años atrás. Alejandro compartió las últimas novedades sobre la expansión del programa de responsabilidad social de TecMéxico, que ahora servía como modelo para otras empresas alrededor del mundo. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en 1900, la sala, Alejandro llevó a Lucía a la terraza, donde tenían una vista panorámica de la ciudad que tanto amaban. «¿Sabes?», comenzó entrelazando sus dedos con los de ella, «a veces todavía me sorprendo pensando en aquella noche en el restaurante, cómo un simple acto de bondad cambió nuestras vidas para siempre». Lucía sonrió, recostándose en él. «¿Quién hubiera dicho que aquel empresario empapado se convertiría en el amor de mi vida y el mejor padre que podría desear para mis hijos?» Alejandro rió suavemente. «¿Y quién hubiera dicho que aquella camarera de sonrisa amable me enseñaría el verdadero significado del éxito y la felicidad?» Por un momento, permanecieron en silencio, absorbiendo la vista y la presencia del otro. Entonces, Alejandro se giró para mirar a Lucía, su rostro serio, pero sus ojos brillando de amor. «Lucía», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, «estos últimos 5 años han sido los más desafiantes y al mismo tiempo los más gratificantes de mi vida. Me has mostrado un mundo que ni siquiera sabía que existía. Me has enseñado lo que realmente importa en la vida». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Sé que ya hemos pasado por tanto juntos, que ya hemos construido una vida y una familia maravillosas, pero hay algo que aún no hemos hecho, algo que me gustaría hacer hoy, si estás de acuerdo».
Los ojos de Lucía se agrandaron en comprensión cuando Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Lucía Hernández», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante, «me harías el honor de convertirte en mi esposa, de oficializar lo que nuestros corazones ya saben desde hace tanto tiempo». Por un momento, Lucía se quedó sin palabras, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Luego, con un sollozo entrecortado, respondió: «Sí, 1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo, levantándose para envolverla en un abrazo apretado. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, sellando la promesa de un futuro juntos. En ese momento, como sintiendo la alegría de sus padres, Sofía y Daniel vinieron corriendo a la terraza, llenando el aire con sus gritos de alegría al descubrir la novedad. Mientras la familia celebraba abrazada y riendo, Alejandro miró a su alrededor y sintió una ola abrumadora de gratitud. Tenía todo lo que podría desear: una compañera que lo amaba incondicionalmente, hijos maravillosos, una carrera que le permitía hacer la diferencia en el mundo y un corazón lleno de propósito y alegría. El sol brillaba intensamente sobre Ciudad de México, como bendiciendo este nuevo capítulo en sus vidas. Alejandro sabía que aún habría desafíos por delante, que la vida continuaría poniéndolos a prueba de maneras inesperadas, pero también sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras la mañana se transformaba en tarde, la familia Vargas Hernández continuó su celebración, haciendo planes para el futuro, recordando el pasado y saboreando cada momento del presente. Y en el corazón de todo estaba el amor que comenzó con un simple acto de bondad en un restaurante de barrio, y que ahora se había transformado en una fuerza capaz de cambiar no solo sus vidas, sino el mundo a su alrededor. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Alejandro y Lucía haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados y que con coraje y determinación podemos superar cualquier obstáculo. Si te has emocionado con esta narrativa, no dejes de suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias igualmente cautivadoras. Deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias de amor y superación que puedes encontrar haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Recuerda, cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo, para un acto de bondad que puede cambiar una vida. ¿Quién sabe? Tu propia historia de amor y transformación puede estar esperando justo a la vuelta de la esquina en un pequeño restaurante de barrio. Hasta la próxima, y no olvides, el amor siempre vence.